Este es su servidor el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el 24 domingo del tiempo ordinario y las lecturas están tomadas de Isaías 50 del 5 al 9, Santiago 2 del 14 al 18, Marcos 8 del 27 al 35. El pasaje evangélico que leemos hoy es central en el Evangelio de San Marcos y también en los otros sinópticos. Narra un momento decisivo en la manifestación del misterio de Jesús y en el proceso de sus discípulos. Era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? La pregunta, ¿quién es este?, se había hecho varias veces ante el mensaje de Jesús y de sus milagros, aunque no había tenido respuesta. Solo en el bautismo Dios proclama el misterio de Jesús. Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Aquí Jesús mismo hace la pregunta. Pedro asume un cierto protagonismo y responde: tú eres el Mesías. Es la primera vez en el Evangelio que aparece esta confesión central de la fe cristiana en boca humana. Podríamos decir que el Evangelio llega a un momento cumbre. La revelación del misterio de Jesús hecha por Dios en el bautismo ha encontrado eco en una confesión humana. Pero el Evangelio sigue de manera sorprendente. Luego se puso a explicarles. La sorpresa es la expresión "se puso". En los capítulos anteriores, Jesús ha enseñado a menudo a sus discípulos y a la gente sobre el reino de Dios. ¿Qué sentido pues tiene este "se puso"? Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Y todo esto lo dijo con entera claridad. Jesús empieza a anunciarle su muerte y resurrección. El mismo Evangelio indica que acaba la primera parte, la de las palabras y los signos de Jesús, y empieza la segunda, la de la muerte y resurrección. Luego dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Lo que sigue es de una importancia decisiva. Ante el anuncio de Jesús, Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. No puede ser que Jesús, al que acaba de confesar como Mesías, tenga que vivir estos hechos terribles. La reacción de Jesús tiene una dureza sin comparación en el Evangelio. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. La condena de Jesús a Pedro nos deja helados. Y le dice Satanás. La segunda parte del Evangelio comienza como la primera. Ahí es la voz del Padre la que afirma el misterio de Jesús. Aquí es Pedro confesando la fe por primera vez. Ahí Satanás tienta a Jesús proponiéndole un camino de un hijo sin dolor ni sufrimiento. Aquí el tentador es Pedro, rechazando el camino de Jesús como Mesías para su muerte. No es un aspecto secundario del misterio de Jesús, es el núcleo del mismo. Tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Los hombres piensan, todos pensamos que aquel a quien Dios ama, Dios le evitará el dolor y el sufrimiento. Es una constante entonces y ahora. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo es que Dios, si nos ama tanto como Padre, permite el sufrimiento de los inocentes? Pedro piensa como muchos seres humanos y Jesús lo califica de Satanás, tentador. Pedro ha confesado la verdadera fe en Jesús, aunque el problema es propiamente la manera como entiende aquella confesión cuando se refiere a la muerte de Jesús. Por eso hoy le pedimos al Señor que podamos entender ese misterio pascual de su pasión, de su muerte y resurrección, y lo podamos incorporar en nuestra vida personal y comunitaria. Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que pasen
un buen fin de semana y una semana completa en el